Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un verdadero placer poder saludarles, aunque sea por este medio. En el Día del Señor, los invito a que cuando nos desesperemos por este encierro, recordemos que nuestro Dios nos está protegiendo. Ya llegará el momento en que podremos reunirnos en nuestro templo. El Salmo 18 que escribió David dice en sus primeros versículos: «Cuánto te amo, Señor, fuerza mía». El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Hemos apartado este tiempo de manera especial para alabar a nuestro Dios, para agradecerle por sus bondades y para ser edificados por medio de su palabra. Por tanto, los invito a que comencemos orando y pidiéndole a su Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo. Oremos. Querido Padre, estamos reunidos para agradecerte todas tus bondades hacia nosotros. Le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo y que cada día nos podamos acercar más y más a ti, y que tomes dominio de nuestros pensamientos y acciones. Padre nuestro, no nos dejes de proteger. No tenemos claridad de por qué este virus ha atacado al mundo, pero sabemos y tenemos el convencimiento de que si fuera tu voluntad, podrías detenerlo y acabarlo sin ningún problema. Este mundo te ha fallado. Yo te he fallado. Ten misericordia de nosotros. Te pido por las personas que han sido afectadas por esta pandemia. Puede que algunos no han sido afectados, pero han sufrido la muerte de algún familiar o de algún amigo. Han tenido pérdida de su fuente laboral o sus ingresos han sido disminuidos. Para todos te pido, oh Padre, que les consueles en estas dificultades. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. En los 3 primeros versículos del Salmo 18, vemos cómo David expresa con plena libertad sus sentimientos, sus afectos hacia el Señor. David resalta que Dios es su roca, su baluarte, su libertador, su refugio, su escudo y su salvación. Y por otro lado, estos versículos son un preludio dedicado a la alabanza. El salmista nos invita a un momento de alabanza y de adoración. ¿Cómo no seremos conmovidos por la misericordia que nos ha manifestado Jehová por medio de su Hijo? Fíjense que en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13, dice: ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Es por eso que todos los domingos apartamos un tiempo para alabar a nuestro Dios. Tal como dice el versículo 3 de este salmo, el Señor es digno de ser alabado. Por eso, esta mañana queremos entonar estas alabanzas, pero alabémoslos también con nuestras palabras, esas palabras que salen de nuestro corazón. Los invito a que todos juntos, desde nuestros hogares, cantemos al Señor. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel,
mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en Él no
Queridos, después que hemos alabado a nuestro Dios, nos corresponde presentarnos ante Él para confesar nuestros pecados, para arrepentirnos por nuestras faltas, para decirle que no queríamos fallarle. Yo no sé cómo ha sido la semana de ustedes, pero a pesar de esta cuarentena, estoy seguro que todos hemos pecado. ¿O hablo solamente por mí? Este es el momento de arrepentirnos y pedir perdón. Miren lo que dice el Salmo 18 en sus versículos 30 y 31. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Cuando consideramos la misericordia del Señor, claramente nuestros corazones han de alegrarse, pues Él ha sido eternamente misericordioso con nosotros. Pero ¿qué ocurre cuando consideramos su carácter en cuanto a su justicia? David en el Salmo reconoce que el camino del Señor es perfecto, no hay desviación en Él, no hay injusticia en su proceder, no hay pecado que pueda atribuírsele, no hay maldad ni perversión alguna en todo su ser. Él habita en luz inaccesible y es tal su pureza que no hay quien pueda pararse frente a Él y vivir. Aún los serafines que fueron hechos para estar en la presencia de Dios, adorándolo por la eternidad, tienen que cubrir sus rostros en su presencia. Recordemos el pasaje de Isaías 6, versículo 2, que dice: cada uno tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro. Por tanto, ¿cómo hemos de presentarnos ante Él? ¿Cómo ha de ser nuestra actitud al venir frente a Él? Mis queridos, presentémonos con humildad delante de nuestro Padre y Creador para confesarles nuestros pecados. En el lugar donde estemos, cerremos los ojos, inclinemos nuestro rostro y pidámosle al Espíritu Santo que escudriñe nuestros corazones para poder pedir perdón por todas nuestras faltas. No justifiquemos nuestras faltas, solo expresemos nuestro arrepentimiento. Tomémonos unos instantes de silencio para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Amado Padre, estamos aquí en tu presencia avergonzados porque te hemos fallado una vez más. Pero tú eres un Padre misericordioso que perdona y olvida nuestras transgresiones. Por eso, y por el sacrificio de Jesús, podemos volver nuestra mirada arrepentida hacia ti. Perdónanos en el nombre de tu maravilloso Hijo. Amén. Recordando las palabras que salían en el Salmo 18, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. Queridos, si reconocemos que hemos transgredido su ley y hemos confesado nuestra necesidad de un Salvador, entonces Jesús será siempre nuestro refugio y nuestro escudo. Pongamos nuestra esperanza, como dice Romanos 8:1. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Recibamos y agradezcamos el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Dios Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Los invitamos a cantar el siguiente himno diciendo: cerca de ti, Señor, queremos estar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Mi pobre corazón inquieto está, por esta vida voy buscando paz, mas solo tú, Señor, la paz me puedes dar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu santo nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Mi voz alabará tu santo nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Después de haber alabado a nuestro Dios, después de haber pedido misericordia por nuestros pecados y gozarnos de haber recibido su perdón a través del sacrificio de Jesucristo, ahora, querido, este es el momento en que nuestro actuar muestra cuánto confiamos en Dios y en sus promesas, de que no nos faltará nada si creemos en Él. Recordemos lo que nos dice 2 Corintios 9, en sus versículos 6 al 7. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido su corazón, no de malas ganas ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Los invito a que entreguemos nuestros diezmos y ofrendas, alegres y confiados en su palabra. Oremos. Padre querido y misericordioso, hemos entregado ofrendas y diezmos a tu alfolí. Te agradecemos por haber colocado en nuestro corazón el deseo de hacerlo. Bendice según tus promesas a todos los que pudieron entregar una pequeña porción de lo mucho que tú nos entregas. Oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro Señor y Salvador. Amén.
Muy bien, tenemos un par de avisos que son importantes y queremos compartirlos contigo. Como cada domingo te invitamos y te animamos a que puedas unirte a nuestras actividades que tenemos durante la semana. Así que te recordamos que los horarios, los días y si quieres ponerte o tener más información acerca de cada una de estas actividades, acá abajo en nuestra descripción, en nuestra transmisión, vas a encontrar todo el detalle de nuestras actividades. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, si eres una persona nueva y estás interesada en nuestras actividades, te animamos entonces a que puedas enviarnos algún correo o ponerte en contacto vía WhatsApp. Estamos dispuestos a darte toda la información que tú necesites y también a esperarte con los brazos abiertos para que puedas compartir con nosotros durante la semana. También queremos informarles que durante esta semana vamos a estar entonces junto con nuestros diáconos, estaremos recaudando la ayuda de misericordia para seguir apoyando a otras familias, otras 10 familias de la comuna de Puente Alto. Es importante que sepas que esta es la tercera vez que vamos a realizarlo. El Señor nos ha permitido ya por tercera vez entonces poder ser bendición a cada una de estas familias. Pero también es importante que tú sepas que estas familias a las que se les entrega esta ayuda son 10 familias distintas. Por lo tanto, son muchas familias las que nos encantaría poder llevar esta bendición. Así que queremos que seas tú parte de este gran desafío que tenemos y gran oportunidad que el Señor nos está brindando para poder llevar esta bendición, esta ayuda que gracias a Él nuestras familias de nuestras iglesias han sido ayudadas, han sido soportadas por nuestro Señor. Y qué mejor hacerlo, ¿cierto?, con una justicia que viene de lo alto, donde decimos, no es justo que el Señor me ha bendecido, me ha protegido durante este tiempo y hay otras familias que lo necesitan. Es un tiempo para que tú y yo podamos desprendernos de estas bendiciones que el Señor nos ha dado y poder así entonces ser de bendición a todas las familias de la tierra. ¿Sabes que durante todo este tiempo nuestra diaconisa Iris Bello, quien ha estado a cargo por mucho tiempo de esta rama de misericordia, ahora es nuestra tesorera general de toda la iglesia, ha salido de esta comisión y ahora está conformada y reestructurada esta comisión por todo el departamento de los diáconos. Mauricio Herrera es quien va a estar a cargo ahora de recaudar todas las finanzas que tienen que ver con misericordia. Así que si quieres ponerte en contacto, vamos a dejar los datos ahí para que tú puedas hacer las transferencias y enviar el correo electrónico con el asunto misericordia o ayuda a familia de Puente Alto. Ya esta comisión estará conformada, como te dije, por Mauricio Herrera, por Elizabeth Bastres y bajo el cuidado de nuestro moderador de los diáconos, Patricio Soto, y su esposa, Susana, quien estará colaborando en todos los aspectos logísticos, de quien estamos muy agradecidos por esta gran labor que están desempeñando. Deseamos un día, queridos hermanos, cuando el Señor nos permita entonces y cuando todo esto pase, poder tener un encuentro con estas familias y poder entonces conocernos cara a cara y poder decirles a ellos cuán agradecidos estamos porque nos permitieron llevarles esta bendición hasta sus hogares. Estaremos muy agradecidos de poder estrechar estos lazos y seguir siendo de bendición a estas familias. ¿Quién sabe que el Señor quiera abrir allá algo y extender entonces el reino de los cielos hasta Puente Alto? No lo sabemos. Deseamos que el Señor sea quien nos guíe en todo esto. Somos solamente simples servidores, siervos dentro del reino de los cielos. Y otro anuncio que queremos darte también es que queremos animarte a que durante este tiempo que nuestras autoridades han anunciado el proceso de desconfinamiento, a ser cautos y a seguir guardando las medidas necesarias.
Queremos que te cuides y sigas protegiendo a los que te rodean, por lo que nuestro llamado es a ser prudentes y a no dejar de acatar las normas establecidas en este proceso. Así que te animamos a que puedas tomar con mucha prudencia estos paso a pasos de los cuales nuestras autoridades están llevando a cabo. Deseamos vernos un día y deseamos entonces que el Señor nos ayude a poder entonces así llevar todo esto en orden como Él lo ha establecido a través de sus autoridades acá en esta tierra. Así que esos son nuestros anuncios y quiero invitarte entonces a que pasemos a la meditación de la palabra de Dios. Muy bien, queremos dar gracias al Señor por permitirnos estar desde nuestros hogares, alabando, glorificando su santo nombre. Y qué mejor hacerlo, ¿cierto?, en torno a su gloria, sabiendo que como iglesia, durante este tiempo Él ha sido tan fiel en poder mantenernos protegidos, y qué mejor también que nos ha permitido tener los recursos para que tú y yo podamos estar conectados y que la palabra de Dios llegue hasta nuestros hogares. Ya solamente eso es un motivo de alegría, de gozo, porque nos ha permitido durante todo este tiempo poder llevarte hasta tu hogar la palabra del Señor. Quiero invitarte esta mañana a que podamos seguir meditando como lo hemos venido haciendo domingo a domingo en esta serie de los Hechos de los Apóstoles, en la serie que hemos titulado La Iglesia Dinámica o la dinámica de una iglesia en Cristo Jesús. Así que queremos invitarte a que puedas abrir tu Biblia ahí en Hechos, capítulo 10, versículos del 9 al 21. Quiero compartir contigo esta mañana el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 9 en adelante, y dice así: Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, y era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa y baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y les dijo a los hombres: Aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Te invito a que podamos tener un tiempo de oración. Padre, te damos tantas gracias por permitirnos esta mañana estar reunidos. Gracias por el privilegio que nos das de poder alabarte y adorarte desde nuestros hogares. Gracias porque tú nos has provisto de todos los recursos y nos has provisto de todas las formas para que podamos entonces ir mejorando y llevar así tu palabra a cada familia de nuestra congregación y también hasta todos los rincones de este mundo. Porque esa ha sido la gran bendición de esta tecnología, la cual tú has permitido
que la palabra del Señor sea esparcida como tal la semilla en cada una de las tierras, para que pueda dar su fruto a su tiempo, porque tu palabra tiene un propósito, oh Señor. Te agradecemos, oh Padre, por permitirnos escuchar tu voz. Te rogamos que tú nos ayudes a poder esta mañana estar atentos a tu voz y poder así entonces, todos juntos, meditar y ser edificados a través de ella. Permítenos que tu Espíritu Santo, oh Señor, sea quien hable a nuestros corazones. Pon en nuestros corazones un corazón sencillo y humilde esta mañana para poder estar atentos a tu voz y poder así ser unos receptores que puedan poner en práctica tu palabra, oh Señor. Transforma nuestros corazones porque esta mañana, oh Señor, tu palabra es tan poderosa que va a producir en nosotros el querer como el hacer en nuestra vida práctica. Te rogamos, oh Padre, que tú sostengas los corazones, las vidas de aquellas personas, amigos, familiares, que durante todo este tiempo, oh Señor, se han visto afectadas. Que esta palabra, Señor, también les aliente. Que tu palabra también levante sus corazones y sus miradas hacia ti. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mundo en que vivimos está conformado no por mucha gente, sino por muchos pueblos. Hay miles de grupos humanos. Unos surgen a raíz del idioma, otros por cuestiones religiosas. Algunos provienen de las clases sociales y otros tienen su origen étnico. Existen aquellos grupos que requieren que sus miembros tengan su edad determinada o un sexo determinado, o incluso que compartan los mismos gustos musicales o en cuanto a alguna moda determinada que está en dicho tiempo. Algo que a pesar de todo tiene en común todos los grupos humanos es una cultura que les permite definir sus características y proteger entonces así su identidad. La mayoría de las divisiones sociales y políticas que preocupan en nuestro mundo de hoy tienen su origen en los prejuicios y culturas que mantienen marginados a tales grupos. En algunos grupos o en algunos países se tratan a estos grupos de liberales y conservadores, de negros y blancos, en otros de católicos y protestantes. Y así es como esta barrera se ha hecho tan grande e ignoramos totalmente nuestros orígenes. No obstante, aunque los prejuicios culturales no se puedan disolver por medio de la diplomacia internacional, la intencional característica del libro de los Hechos es mostrarnos una sociedad en la cual es neutralizada este veneno de la división y toda acepción de personas. La iglesia es la institución que Cristo ha dejado para llevar a cabo esta gran labor. Podemos ver cómo el cielo prematuramente entra en contacto con la tierra para comenzar a sanar las heridas producidas por los nacionalismos, por los patriotismos e ideologías que enfrentamos aquí, hoy, ahora. En efecto, en un sentido muy real, esto es lo que está ocurriendo a nuestros alrededores. El Espíritu Santo es el poder de la era venidera. Él hace posible que las comunidades cristianas podamos observar algo de lo que será aquel mundo futuro en el que las naciones serán transformadas. Y en ninguna parte es más obvia su actuación, la actuación milagrosa del Espíritu Santo, que cuando se superan estos prejuicios a partir de la iglesia, de la comunidad. Y aunque he tomado solamente unos versos de este capítulo, tal como lo vistes en Hechos capítulo 10, desde el versículo 9 hasta el versículo 21, quiero animarles a que durante este día puedan darle lectura al capítulo completo.
y que puedas detenerte en los versos que, a mi parecer, son claves en este pasaje o en este capítulo. Y estos versículos de los que te hablo son los versículos 34 y 35. Mira lo que dice. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúa con justicia. Este pasaje que hoy día quiero compartir con nosotros, encontramos varias escenas en las que vemos cómo Dios trata con la vida de Pedro. Pedro, uno de los pilares fundamentales de la iglesia neotestamentaria, Dios está tratando en su corazón y está tratando con él para poder superar todo tipo de prejuicio. Y la primera cosa que yo veo, que observo en este pasaje, es lo que he llamado una especie de preparación. Dios está acondicionando el corazón de Pedro para poder entonces que este hombre tan importante, como lo vemos en el libro de los Hechos, pueda superar así toda clase de prejuicio. Mi punto número 1 es entonces cómo Dios comienza a acondicionar, a preparar el corazón de Pedro. Antes de salvar a los gentiles, Dios tenía que preparar a Pedro para que llevara el mensaje y a Cornelio también para que este hombre oyera aquel mensaje. La salvación es una obra divina de la gracia de Dios, pero Dios obra mediante canales humanos. Los ángeles pueden entregar mensajes de Dios a los hombres perdidos, pero no pueden predicarles el evangelio. Es nuestro gran privilegio y nuestra gran responsabilidad de poder entonces llevar este mensaje de esperanza a toda criatura. Fijémonos por un momento lo duro que puede parecernos lo que significaba para el mundo antiguo el tener un contacto con un gentil o una persona que no pertenecía a la raza judía. Mira lo que voy a leerte enseguida. Primero debemos tener en mente que Pedro era un judío palestino, ¿ya? Y en toda historia del mundo no ha habido nunca un grupo más xenófobo que los judíos. Los rabinos habían interpretado el pacto con Abraham de manera tan exclusiva que cualquier contacto con alguien que no fuera judío era considerado pecado. Estaba absolutamente prohibido incluso el ayudar a una madre gentil a dar a luz, porque para ellos hacerlo sería traer al mundo otro pagano. En palabras de un proverbio rabínico, los gentiles fueron creados por Dios solo para que sirvieran de combustible para las llamas del infierno. Ese era el ambiente en el que había crecido Pedro. La mentalidad en la que había crecido este hombre. Entre los gentiles, queridos hermanos, no existía un grupo más detestable para los judíos palestinos del primer siglo como lo era alguien que pertenecía al imperio romano, puesto que el ejército romano era un instrumento opresivo para el pueblo de Israel. Muchos de los paisanos galileos de Pedro habían sido asesinados por los legionarios romanos en represalias con o por algún levantamiento patriótico o algún intento de golpe de Estado que estos habían hecho en contra de aquel imperio. Los judíos no solo despreciaban a los romanos porque fueran paganos, sino que los aborrecían y los consideraban enemigos mortales. Y aquí entonces tenemos a un judío palestino del primer siglo diciéndole a un soldado romano gentil en el versículo 28 de este capítulo 10, Pedro les dice: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. La pregunta que surge aquí, queridos hermanos, es ¿cómo pudo Pedro,
pasar de ser un hombre lleno de prejuicios a ser un evangelista capaz de llevar a Cristo a soldados romanos. Lucas, el escritor de Hechos, nos sugiere que estaban involucrados varios factores aquí. Y puede que ellos sean claves para que también nosotros superemos los prejuicios que pueden haber en nuestros corazones o incluso en nuestras iglesias. El segundo punto que quiero compartir contigo no solamente es que Pedro está siendo preparado o acondicionado por Dios, sino también que el Señor entonces le está permitiendo a Pedro conocer otras fronteras, conocer otras realidades. Y para eso quiero invitarte a que podamos ir un poquito o unos versos más atrás, allá en el capítulo 9. En el versículo 32 dice el libro de los Hechos que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Es de recordarnos que cuando Pedro estuvo con Jesús, viajó mucho por toda Palestina. Pero desde la muerte y resurrección de su maestro, Pedro y los otros apóstoles habían llevado una vida bastante más sedentaria. Y esto tenía un propósito. El propósito es que habían ellos estado muy ocupados edificando la congregación de Jerusalén, que crecía, aquella iglesia que nosotros vimos al comienzo de los capítulos de Hechos, que crecía desmedidamente, crecía de una manera sobrenatural. Entonces en esto estaban ahí concentrados los apóstoles y por eso entonces estaban un poco detenidos en su manera en la que ellos habían estado viajando con Cristo. E incluso cuando se desató aquella gran persecución tras el martirio de Esteban, ellos se quedaron en Jerusalén en vez de ir a buscar refugio con el resto de los otros cristianos. ¿Qué fue lo que motivó a Pedro a salir de su área segura? De algo estamos seguros, que no fue su deseo de salir y conocer otros lugares con el motivo de tener un viaje de vacaciones. Todo comenzó con aquella gran iniciativa de Felipe, que vimos allá en el capítulo 6. Y al tener este encuentro tan poderoso del Espíritu Santo, quien estaba transformando la vida de aquellos samaritanos, y quizás por eso decidió prolongar así su ausencia de Jerusalén, para visitar entonces a otros grupos de cristianos que se habían dispersado con motivos de la persecución. Y ver entonces que todo esto que Pedro estaba siendo guiado, lo vemos ahí entonces que él se encuentra con otras nuevas poblaciones, con otras nuevas comunidades. Y vemos que en Lida, cuando Pedro está allí visitando esta ciudad, hizo andar a un paralítico. En Jope nos dice el capítulo 9, al final del capítulo 9, que en Jope resucitó a una mujer llamada Dorcas. Ambas señales se recogen de una manera que nos recuerdan a milagros similares llevados a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Es bueno tener en mente que Lida y Jope eran ciudades del oeste de Palestina, un territorio que antiguamente había sido o había pertenecido a los filisteos y que incluso en el primer siglo era todavía considerada una región semipagana. Todos estos sucesos entonces nos indican que la mente estrecha de aquel Pedro se iba ensanchando cada vez más. Cada vez más la experiencia adquirida en sus viajes al extranjero le era permitido a Pedro entonces tener una mentalidad más abierta y un conocimiento más grande de otras realidades. Y esto lo podemos ver en el versículo 43. Vemos a Pedro que nos dice el capítulo 9, verso 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. El oficio de curtidor era visto por los judíos estrictos
como algo sumamente impuro, debido a que estos hombres que curtían tenían que ver con tocar animales poco ortodoxos, que eran tajantemente prohibidos por la ley mosaica. El que Pedro, queridos hermanos, y esto es lo que llama mucho la atención, estuviera dispuesto a aceptar la hospitalidad en un hogar tan saturado de una atmósfera contaminada, seguramente nos indica que sus escrúpulos judíos se estaban moderando. No podemos cuestionar aquí que Dios estaba usando las experiencias de Pedro para que se cuestionaran o se cuestionara mismo Pedro sus prejuicios judíos. De hecho, este pasaje ilustra un factor vital para superar los prejuicios en la vida de cualquiera. Si Pedro se hubiera quedado en Jerusalén, no creo que hubiéramos leído nunca aquellas líneas que encontramos más adelante en el capítulo 10. En verdad, cuando Pedro dijo, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto era en parte consecuencias de su contacto personal con otras culturas. Fuera de sus fronteras, lo que le llevó a comenzar a revelar lo terrible que seguramente eran las actitudes discriminatorias que había en el corazón de Pedro. Y lo mismo, queridos hermanos, puede valer muy bien hoy día para cada uno de nosotros. Es solo salir de tu propio lugar, cómodo, seguro, cuando comienzas a ver otras realidades. Es solamente ponernos a pensar cuando nos es permitido a nosotros salir de nuestros contextos, de nuestras realidades y ver otras realidades, cuando nosotros entonces vemos de una manera más objetiva y somos conscientes de aquellos puntos débiles y aquellos puntos fuertes en nuestras vidas y también en la vida de los que nos rodean. Y es también ahí que son descubiertos los reales motivos de nuestros corazones en la falta de compasión hacia otros, en la falta de ver la necesidad que otros tienen y también de ver lo poco agradecidos que somos con lo que Dios nos ha provisto a nosotros. Y esto entonces me hace pasar al tercer punto que quiero compartir contigo. Habíamos dicho entonces que Dios estaba condicionando el corazón de Pedro, preparando el corazón de Pedro. Y Dios prepara el corazón de Pedro, permitiéndole entonces ir más allá de sus fronteras, conociendo otras realidades. Y el tercer punto que quiero compartir contigo entonces es cómo entonces Pedro llega a tener un momento de poder distinguir correctamente o poder discernir correctamente. Aunque esta experiencia que Hechos nos relata, el capítulo 10, llama la atención porque aparece allí una palabra que dice visión. Aunque fue esto algo muy misterioso y algo enigmático que realmente aún nosotros podemos decir, ¿qué pasó aquí? Pedro nos dice el pasaje que se quedó perplejo dentro de sí sobre lo que significaba aquella visión. ¿Por qué? Porque aquello no tenía que ver con el tema de un prejuicio racial, sino con el complicado asunto de las leyes alimenticias de los judíos. Dios entonces toma esta parte para poder entonces llevar a Pedro a que él pueda discernir, a que él pueda identificar aquellas cosas correctas. Los judíos piadosos del primer siglo creían que observando estas reglas alimenticias demostraban su privilegio especial como la raza elegida por Dios. Pero sospecho aquí, queridos hermanos, que Pedro ya estaba empezando a cuestionarse estos antiguos tabúes acerca de lo que se podía y no se podía comer. Después de todo, Jesús ya había mostrado en varias ocasiones que no debían estar obsesionados o obsesionarse demasiado con todos aquellos mandamientos ceremoniales de los judíos.
Si tú y yo recordamos aquellas palabras del Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 18 al 20, que nos dice, ¿ustedes tampoco entienden? Les preguntó, ¿no se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Estas fueron las palabras de Jesús en aquellas palabras del Evangelio de Marcos. Estaba leyendo la Nueva Traducción Viviente. Me gustó lo que habla y cómo lo expone esta traducción. Tú podrás leer también la Reina Valera 60 o la Nueva Versión Internacional. Pero me gusta aquí para que tú veas cómo se contextualiza y cómo podemos verlo de una manera más contemporánea a estos lenguajes que hoy día quizás podría decirnos Jesús a nosotros. Entonces, si Pedro tenía alguna duda de que aquella experiencia tuviera algún origen divino, esta fue borrada totalmente por la inconfundible presión que el Espíritu Santo estaba haciendo en su corazón. El Espíritu Santo le estaba diciendo, debes seguir adelante, no te preocupes de las consecuencias. Levántate pues, le dice en Hechos capítulo 10, verso 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Podríamos al leer este verso cambiar la palabra griega aquí, traducida como dudes o no dudes, por no discrimines. Entonces podríamos leerlos así, no los discrimines, Pedro, a pesar del hecho de que sean gentiles. Incluso una mente tan acostumbrada a los prejuicios culturales como la de Pedro sería capaz de ver todo esto como que tenía una gran relación. Pedro ya estaba empezando a relacionar todas aquellas cosas. Y gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es quien le da este discernimiento a Pedro para que él vaya relacionando. Y gloria a Dios también porque Pedro fue obediente a toda esta gran actividad que Dios estaba desarrollando para llevar a cabo la extensión de su reino. Aquí tenemos muy claramente uno de los factores fundamentales en este último punto. No estoy hablando de una postura universalista, donde Dios hace vista gorda de todo ser humano y al final terminará Dios otorgando el perdonazo a todo el mundo. Ni mucho menos estoy centrándome en el tema religioso legalista de la comida. Acá hay algo mucho más profundo y es el de la erradicación de parte de Dios al orgullo étnico que Pedro tenía en su corazón. Es que Dios estaba llevando a Pedro a que pudiera distinguir correctamente lo que podemos hacer, todas estas cosas en una área espiritual. Solo podemos llegar a distinguir esto, queridos hermanos, en un plano espiritual, ya que esta obra es solamente una obra poderosa del Espíritu Santo, quien puede llevarnos a este punto de lo que Dios pensaba sobre este asunto. La religión de siempre se ha descarriado. A pesar de toda ortodoxia o de toda correcta mirada y postura bíblica, aquel pueblo se le había encomendado llevar y creer que Dios tenía prejuicios en contra de los gentiles, cuando estaba totalmente alejado de toda realidad de parte de Dios. Ellos se habían alejado de todas aquellas fundamentos que Dios tenía. Se habían olvidado de que Dios les había dicho que ellos serían de bendición para todas las familias de la tierra. En conclusión, queridos hermanos, sé que te debes estar preguntando en este momento,
¿y este pasaje qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo puedo yo aplicar a mi vida este pasaje? Muy buenas preguntas son esas. Pues déjame ir concluyendo con lo siguiente. ¿Qué habría en aquel lienzo procedente del cielo si Dios nos proporcionara una visión como la que le sucedió a Pedro? ¿Cómo podría entonces Dios llevarte a eliminar o a superar todos aquellos prejuicios que tú y yo tenemos? Hay principios en nuestra vida que hemos acobijado en nuestros corazones con una apariencia de piedad y que tienen quizás buenas obras, pero que Dios desea llevarte a la plena convicción que están teñidas por el pecado. Tal como Pedro tenía muy claro que la ley de Dios le prohibía el juntarse con paganos. Pero el tema más profundo era que en su corazón había una sucia motivación llena de tantos prejuicios que no mostraban el carácter mismo de la ley de Dios, que era el amor hacia los demás. La iglesia de Jesucristo, queridos hermanos, con el poder del Espíritu Santo, debe tratar de superar todas estas barreras y aquellas consecuencias también que pueden venir a causa de nosotros seguir teniendo o acobijando estos prejuicios en nuestros corazones. La comunidad del nuevo pacto debe ser un reflejo del cielo, no de este mundo caído. Y por ello, toda forma de discriminación y prejuicio está fuera de lugar en nuestros corazones y en nuestras congregaciones. Fíjate que todavía tenemos iglesias étnicas que muestran claramente que su membresía debe estar limitada a personas de un color determinado. Tenemos iglesias, clasistas a las que solo son bienvenidos miembros de la clase media adinerada para arriba. Tenemos iglesias para la tercera edad que no esperan que ninguno de ellos esté por debajo de los 55 o 60 años. Y también tenemos otras en las que se deja muy claro que no quieren a nadie que tenga más de 25 años. Tenemos iglesias racistas, tribalistas o incluso sexistas. Y ahí es entonces donde nosotros como congregación no podemos ceder ante todos estos prejuicios. ¿Sabes por qué? Porque servimos a un Dios que no hace acepción de personas. Lo que pudo haber sido en un principio buenas nuevas a Israel, en primer lugar, hoy este Dios las hace extensivas a todos aquellos que se rinden a los pies de Cristo. Y por eso te estaba diciendo que no estoy hablando de una postura universalista donde, vengan todos y todos van a entrar. La gran condición para entrar al reino de los cielos, tú y yo lo sabemos, es que todo rodilla, todo corazón debe rendirse y entregarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos, no hay lugar en el cristianismo neotestamentario para congregaciones donde haya segregación. Hoy también no existe y no hay lugar para segregaciones. No hay lugar para separatismos. Los separatismos seguirán dividiendo a las naciones, pero no debemos permitir que hagan lo mismo con la iglesia de Cristo. Tú y yo hemos sido llamados, queridos hermanos, a extender el reino de los cielos a toda criatura. Fíjate que el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 2, dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ese árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo, quien mostrándonos su gran amor, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se entregó a sí mismo por ti y por mí.
Es Dios que no te escogió según tu status quo, según tu grupo étnico, según tu renombre o según tu apellido. No te escogió por tu nivel académico o tu coeficiente intelectual. Cristo te escogió, Dios te escogió porque le plació amarte desde antes de la fundación del mundo, porque nació de Él amarte, porque nació de Él escogerte a ti y a mí. Estamos llamados, queridos hermanos, a traer aquella sanidad con el bendito evangelio a este mundo que tanto lo necesita. Por lo tanto, el llamado esta mañana, queridos hermanos, es que tú y yo miremos los más profundos motivos de nuestros corazones y que veas tú y examines tus pensamientos, tus motivaciones del por qué te alejas de la comunidad, del por qué te haces sentir que el grupo de la iglesia no te merece, o tú no eres capaz de llevar el evangelio a una persona necesitada. ¿Qué te motiva? ¿O qué no te motiva? Esta mañana quiero invitarte, tal como Pedro lo dijo. Hoy entiendo, hoy veo que el Señor no hace acepción de personas. Pero ¿sabes cómo Pedro llegó a esa convicción? Solo cuando pudo darse cuenta de que el poder del Espíritu Santo no estaba limitado a un color, a una nación, sino que estaba limitado porque Dios lo había establecido así. Quiero invitarte a que podamos tener un tiempo de oración. Padre, esta mañana te damos tantas gracias por permitirnos escuchar tu voz. Esta mañana, oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás edificando tu iglesia. Te damos gracias, oh Señor, porque tú permites que tu iglesia, oh Padre, sea edificada a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta historia tan fundamental que vemos en el libro de los Hechos y que nos permite a nosotros superar, eliminar, derribar todo prejuicio que hay en nuestros corazones y poder así entonces ser portavoces de tu evangelio. Gracias, Señor, porque hoy día tú nos permites abrir nuestras motivaciones en nuestros corazones y darnos cuenta, oh Señor, honestamente frente a ti, que hemos quizá, oh Señor, confundido tu verdadera misión. Y hemos pensado, Señor, que nuestra misión está limitada solamente a aquellos que son iguales que mí, aquellos que piensan igual que mí, aquellos que se parecen a mí. Señor, perdónanos, porque sin darnos cuenta, o aún intencionalmente, hemos hecho acepción de personas. Danos, Señor, el corazón de Cristo, un corazón que latió por las naciones, que latió, Señor, un corazón que se apasionó a morir por todos aquellos a los cuales tú les entregaste. Señor, danos ese corazón como iglesia para que podamos estar preparados a llevar tu evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, porque nos permites ser de bendición a estas familias de Puente Alto. Gracias, Señor, porque nos permites estar bien como iglesia. Tú nos has protegido, oh Señor. Nos has permitido, oh Padre, que nuestras finanzas, que nuestras familias, Señor, que cada uno de nuestros seres queridos estén bien. Y eso ha sido causa de tu gracia y de tu misericordia. Pero no podemos olvidarnos, oh Señor, de aquellos que tanto lo necesitan. Y por eso, oh Señor, te agradecemos, porque nos has puesto un corazón generoso, un corazón, oh Padre, que se entregó a sí mismo como Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Gracias te damos, oh Señor, por tu palabra, en el nombre maravilloso de Cristo. Amén y amén. Cantemos entonces esta mañana. Ayúdanos, Señor, a mostrar
a Cristo. Cantemos al Señor. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda de la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y a esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven, háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Hermoso canto que encontramos ahí. Prepara nuestros corazones, rompe el duro corazón que muchas veces a nosotros nos es como una piedra de tropiezo para llevar esta hermosa noticia que tenemos, como lo es el Evangelio. Que mostremos a Cristo es el deseo del Padre Celestial. Y ese es el gran llamado que tú y yo tenemos esta mañana.
a que podamos seguir entonces pidiéndole al Señor que nos permita durante esta semana mostrar el carácter, el amor, la compasión que Cristo tuvo al morir por nosotros. Quiero invitarte a que podamos entonces despedirnos con esta bendición que encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 10 en adelante, y dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A este Dios sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca.